Hoy, 11 de diciembre, en Interfaz, conoceremos el Centro de Investigación Clínica y Medicina Transnacional de la ciudad de Guadalajara, en nuestro reportaje del día. La generación de patentes es un proceso complejo, especialmente cuando se trata de proyectos universitarios. Quédate a ver nuestra entrevista sobre este tema. El Instituto de Biotecnología de la UNAM presentó la Guía para la Redacción y Registro de Patentes y su personal nos explicará cómo funciona. La UNAM logró la reacreditación de la licenciatura en médico cirujano, una de las carreras con mayor demanda en nuestro país. Te tenemos un reportaje y una entrevista al respecto. Nos acompaña en el estudio Vianey Flores Pérez, una estudiante de la UNAM que desarrolló una barrita nutritiva que otorga 50% más de proteína y 30% más de fibra. Te tenemos todos los detalles de lo que está pasando en el Congreso de Innovación Educativa en Monterrey. Conoce el colectivo Cha-Cha-Cha, un grupo que impulsa proyectos sociológicos a partir del diseño artístico. Quédate en tu lugar, porque lo mejor de la información en educación está en Interfaz. ¡Comenzamos! Muy buenos días, amigos y amigas de la Agencia Informativa de Educación de México. Me da muchísimo gusto saludarles esta mañana de martes y estar con ustedes de nueva cuenta en este programa que, como bien saben, pretende ser la interfaz entre ustedes y el mundo de la educación, el conocimiento, la ciencia, la tecnología, la cultura, el arte y mucho más. Y qué bueno que nos acompañan hoy. Saludo con muchísimo gusto a mi compañero Omar Cepeda. Omar, ¿cómo estás? Muy buenos días, Ana Cristina. Es un verdadero gusto saludarte a ti, por supuesto, a todos los quienes nos ven alrededor del país, los 32 estados, por el canal 14.2, televisión abierta y también por redes sociales, en vivo completamente, por Facebook y por Twitter, en AIEDMX, que es la Agencia Informativa de Educación de México. Estamos listos, como pudieron ver en el resumen, temas muy importantes, el tema de las patentes, así que estamos listos. Acompáñanos. De acuerdo con el ranking Web of Research Centers, México cuenta con 62 centros de investigación. El número de centros de investigación en un país puede ser un factor muy importante si queremos medir el éxito de los países que se dedican a impulsar este desarrollo. El desarrollo científico y tecnológico son algunos de los factores más influyentes en la sociedad. La introducción de un país en la comunidad global no podría hacerse sin el avance de las fuerzas productivas de la ciencia y la tecnología. Los centros de investigación resultan además de fundamental importancia en nuestro país, tomando en cuenta que de acuerdo con el más reciente estudio Ciencia, Tecnología e Industria Marcador 2017, realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, México se ubica entre los 10 países con más graduados de posgrados en el ámbito de ciencias en ingeniería y también en ingeniería. Apareciendo en el peldaño número 8, esto significa que México está por encima de España, Japón, Rusia e Irlanda, entre muchos otros países, y solo es superado por naciones que están marcando tendencia como lo son Corea, Alemania, Suecia, Finlandia, Francia y Grecia. Además de las categorías de graduados, México también destacó en el ámbito de publicaciones científicas, sobre todo en aquellas cuyo autor principal es una mujer. En este apartado, México se ubicó en el lugar número 18, superando a países como España, Brasil y Francia. Lograr que todo este personal altamente calificado y esta investigación tenga un centro de investigación para desarrollar su potencial tiene consecuencias importantes, como por ejemplo la generación de conocimiento científico y promover su aplicación a la solución de problemas nacionales, fomentar la vinculación entre la academia y los sectores público, privado y social y promover la innovación científica, tecnológica y social para que el país avance en su integración a la economía del conocimiento. Datos alentadores, mi queridísima Ana Cristina, sobre todo en lo referente a estas investigaciones que se desarrollan en la Academia Mexicana. Y es que se estima que el 90% de las investigaciones del sector médico no llegan a etapas clínicas y por lo tanto no se reflejan en beneficios
para la población. Ante este panorama, el gobierno federal y el de Jalisco impulsaron la creación del Centro de Investigación Clínica y Medicina Translacional. Vamos a ver los detalles. Bienvenidos. En 2016 se estaba colocando la primera piedra del Centro de Investigación Clínica y Medicina Translacional del Hospital Civil de Guadalajara en el estado de Jalisco. Hoy, el también conocido como CIMED es una realidad. Es un centro único en su tipo a nivel nacional y tiene como principal propósito el fomentar la investigación translacional, que significa que la investigación que surge de laboratorios, la investigación básica, se convierta en beneficios tangibles para la sociedad a través de la investigación clínica. México ocupa el lugar número 58 dentro del índice global de innovación. Ese no es un lugar nada honroso y precisamente se debe a que estamos realizando poca transferencia del conocimiento a partir de la investigación básica. Por ese motivo, centros como el que hoy nos ocupa puede ser la respuesta a una dinámica que debe adoptar nuestro país para estar a la altura de las circunstancias en cuanto a la cantidad de patentes que debemos tener a partir de la investigación científica. El Hospital Civil de Guadalajara se ha consolidado ya como una de las más importantes instituciones en materia de investigación clínica. Somos la institución que en el campo de la salud, específicamente institución hospitalaria, está publicando estamos dentro de las 3 primeras en el país que estamos publicando más artículos de divulgación procedentes de investigación clínica. Sin embargo, con la incorporación del nuevo Centro de Investigación Clínica y Medicina Translacional, el alcance de su labor se proyecta en un mayor beneficio para la salud de la población. Nuestra estimación es que precisamente crezca un 20% anual la investigación clínica en nuestra institución, lo que podría significar que en el lapso de los próximos 4 años estemos duplicando el número de estudios y particularmente, lo más importante, estemos contribuyendo para que, por ejemplo, nuevas moléculas farmacológicas estén en la terapéutica de las enfermedades de más alto impacto en la salud pública en nuestro país y a nivel internacional, y de igual manera estemos contribuyendo a la investigación de nuevos dispositivos médicos, entre los que se incluyen dispositivos para el mejor diagnóstico y la terapéutica de esas enfermedades de impacto a la salud pública. Se estima que a través del CIMAC, el Hospital Civil de Guadalajara contribuya con 3 a 5 patentes anuales. México debe avanzar más en lo que se refiere a patentes, innovación y transferencia del conocimiento. México ocupa el lugar número 60 en cuanto a patentes de acuerdo a los índices internacionales, y ahí creo que hay mucha tarea que hacer, y lo que este centro contribuya para ese propósito creo que va a ser fundamental para los próximos años. El trabajo conjunto en esta materia es indispensable. Para que sea una realidad la innovación y la transferencia del conocimiento, es importante la integración de lo que conocemos como triple hélice, en donde participe la academia a través de las instituciones de educación superior, las instancias gubernamentales y el empresariado, que contribuya con inversiones para que esta investigación precisamente dé como grata consecuencia más moléculas, más dispositivos médicos, más informática y dispositivos de información que permitan avanzar en los temas de salud fundamentales que tiene el país y que son un reto para la salud pública futura. Pues ahí está, Ana Cris. Interesante lo que acabamos de ver, sin duda alguna, y por supuesto nuestras instituciones educativas, pues luchando por supuesto, ganarse un lugar
en el desarrollo del país, pero también como instituciones en el mundo. Así es, y lo importante, conexión entre la investigación y la aplicación real en los diferentes ámbitos del país. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más de este tema Interfaz. Bueno, ya lo vimos en este reportaje sobre el Centro de Investigación Clínica y Medicina Translacional. ¿Cómo es tan relevante llevar toda esta investigación científica a generar pues ya cuestiones aplicadas a las diferentes esferas del desarrollo científico en nuestro país? Y una de las formas en las que se puede hacer esto es mediante la generación de patentes, que sin duda alguna es un proceso complejo, especialmente cuando se trata de los proyectos que son todavía realizados por universitarios o en el seno de una universidad, y cómo poder llevar ese desarrollo científico y tecnológico a una patente. Para platicarnos más sobre este tema y cómo lo hacen en su institución educativa, nos enlazamos con el doctor Jaime Aboites Aguilar. Él es del Departamento de Producción Económica de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Muy buenos días, Jaime, muchísimas gracias por tomarnos esta comunicación. Buenos días a ustedes. Platíquenos un poco cómo logran hacer este tipo de estrategias dentro de la UAM para pues poder facilitar este tan anhelado camino hacia las patentes. Sí, hay que hacer dos precisiones. Primero, las patentes van encaminadas al desarrollo industrial de negocios para que se hagan innovaciones. Eso por un lado. Entonces tiene que haber una relación entre la universidad o las instituciones de educación superior y el sector privado o el sector público. Por ejemplo, el Instituto Mexicano del Petróleo es el mayor productor de patentes en México. Esa es una. Y por el otro lado, las patentes de la universidad se llaman o se están llamando ahora patentes académicas, es decir, patentes que no se hacen en el ámbito privado, sino en el ámbito académico. Esta es una actividad relativamente reciente y de poca actividad para México. En los países industrializados hay una gran actividad de patentes académicas. Claro. Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo, doctor. ¿Por qué es importante tener una patente? Los jóvenes que nos están viendo muchas veces apenas se están identificando con este tipo de terminologías, jóvenes que están entrando a la universidad, y a veces por el proceso mismo es importante que lo tengan claro. ¿Por qué es importante desarrollar una patente sobre un producto, sobre un invento, sobre una idea, y qué oportunidades nos da y qué, por supuesto, oportunidades nos quita? Claro. Es muy importante su pregunta. Una patente es un título legal, un título de propiedad intelectual. Es una protección a la originalidad de una idea. Una patente tiene que tener tres requisitos. Por un lado, tiene que ser de originalidad internacional, es decir, que en ningún otro país, en ningún otro ámbito, la idea que está codificada en la patente haya sido utilizada o creada o registrada en otra oficina de propiedad intelectual. Sí. Dos, que tener aplicación industrial. Es decir, no puede ser, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, no puede ser una patente, sino que tiene que ser algo que se utilice en la producción. Por eso tiene que ver con los negocios y eso es muy importante. Sí. Y tercero, una patente tiene que tener un invento de altura inventiva, es decir, no puede ser algo trivial, sino tiene que ser algo significativo tecnológicamente hablando. Doctor, a mí me llamó muchísimo la atención esta distinción que nos hizo el favor de hacer entre las patentes académicas y las patentes pues, que son generadas dentro de la industria privada. Me gustaría si pudiéramos ahondar un poco más en esta diferencia, es decir, ¿se tiene los mismos derechos y potencialidades con una patente académica o cuáles son las diferencias, además, por supuesto, de que pues, estas patentes se desarrollan dentro de una institución educativa? Sí, mire, las patentes del ámbito privado están claramente dirigidas hacia los negocios y las patentes del ámbito académico generalmente surgen de una base científica y tecnológica.
no están pensadas o imaginadas o elaboradas y desarrolladas directamente para las empresas, sino que surgen de la actividad de los investigadores en los laboratorios, por ejemplo. Ahí descubren o hacen un nuevo instrumento y lo quieren aplicar, pero no saben ellos exactamente a qué tipo de empresas le puede servir. Entonces, y además está hecho por académicos. Los académicos están haciendo sus desarrollos intelectuales y de pronto encuentran algo que puede ser de utilidad y hablan con las autoridades o con el departamento de registro de patentes de la universidad y ellos deciden si lo patentan o no. Tienen que tener la cobertura de la institución. Entonces la patente va caminando en departamentos diferentes, pasa del ámbito tecnológico, científico, al ámbito legal, ¿sí? Y después al ámbito burocrático, que son las oficinas de propiedad intelectual. Y precisamente ahí es la siguiente pregunta que me gustaría hacerle. ¿Cuál es el periodo óptimo, adecuado, en el cual un joven, una persona, un individuo, se debe tardar en lograr la patente, precisamente tomando en cuenta estas consideraciones, sobre todo en la parte burocrática, en la parte de mayor tedio? Claro, sí. Ese es el paso, le decíamos, de la investigación, del invento que genera el invento, a la aprobación de la universidad y luego a la oficina, en el caso mexicano es el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. Sí. Ahí tiene un lapso de 1 año a 5, 6 años, 7 años. Es un lapso muy largo. Sí. ¿Por qué es tan largo este lapso para el registro de una patente? Porque tiene que entrar un comité para ver si el documento de solicitud de la patente está bien elaborado. Eso se llama examen de forma. Y después viene un examen de fondo que tiene que tener las 3 cualidades que mencioné al principio. Sí. Y eso puede ser muy tardado. Doctor, pues interesantísimo este tema. Vale la pena que un día pues pueda acompañarnos aquí en el estudio para ampliar mucho más en todos los aspectos que pues deben tomar en cuenta los estudiantes y los miembros de instituciones académicas para realizar estas patentes. Finalmente, solamente le pediríamos que nos diera un contacto en el cual los alumnos de la UAM puedan acercarse para pues saber más acerca de este proceso. ¿Un mail o una cosa así? Una página de internet, un mail o algo en la que ustedes proporcionen información. Sí, cómo no. Mi mail personal es mi nombre, Jaime Aboites, todo con minúsculas, todo seguido, @gmail.com. Muy bien. Pues muchísimas gracias, le agradecemos que haya estado con nosotros en Interfaz. Un fuerte abrazo a usted y por supuesto a toda la comunidad de la UAM. Igualmente para ustedes. Hasta luego. Vamos a hacer una breve pausa. Les recuerdo que nos puede seguir en vivo también por Facebook y Twitter por IGEDMX. Regresamos. En 1881, las principales calles de la Ciudad de México son dotadas de alumbrado eléctrico para júbilo de sus habitantes. En 1855, el general Juan Álvarez deja la presidencia interina de la República al general Ignacio Comonfort. En 1946 se crea el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. En 1881, las principales calles de la Ciudad de México son dotadas de alumbrado eléctrico para júbilo de sus habitantes.
Vámonos a otros asuntos. Mientras tanto, les comento que la UNAM logró la reacreditación de la licenciatura en médico cirujano, una de las carreras con mayor demanda en nuestro país. Vamos a ver los detalles. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México tiene una trayectoria centenaria en educación médica. De sus aulas se han graduado gran parte de los especialistas de la salud de nuestro país. Actualmente tiene cerca de 8,000 alumnos de pregrado y 10,500 de posgrado, que se forman en alguna de las 78 especialidades que ofrece. Sus estándares de excelencia académica son reconocidos a nivel nacional e internacional. En semanas recientes, nuevamente obtuvo la acreditación en la licenciatura en médico cirujano por parte del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica. Irene Durante Montiel, secretaria general de la Facultad de Medicina, dice a la Agencia Informativa de Educación de México que esta acreditación se da por medio de un nuevo proceso de evaluación y en el cual obtuvieron una excelente valoración. Dentro del proceso de acreditación nos fue muy bien. Sacamos 97.42 de 100, ¿sí? Con un instrumento nuevo que también se desarrolló aquí en la facultad en conjunto con otras 2 instituciones. Entonces lo trabajamos, el instrumento, lo pusimos en línea, es la primera vez que está en línea, ¿sí? Y en línea ahí subes probatorios, das respuesta y entonces ahora ya es un proceso que lo puede consultar la escuela, lo puede ver Comaem, lo pueden ver los evaluadores que vienen aquí a revisar todo. El proceso de acreditación valora 7 criterios: gobierno y orientación institucional, plan de estudios, alumnos, evaluación, vinculación interinstitucional y administración. En ellos se valoran aspectos como que el currículo tenga fundamentos científicos en áreas clínica, médica y humanística, selección y seguimiento de sus estudiantes, criterios de contratación de los docentes, convenios para internado y servicio social, las condiciones de aulas, laboratorios y cambios clínicos, entre otros rubros. ¿Cómo logra la Facultad de Medicina de la UNAM ser siempre el referente en la educación médica? La doctora Irene Durante explica que la excelencia académica de la institución la hacen todos, desde los estudiantes, que para ingresar requieren tener un alto promedio, pasando por los profesores, que se esmeran en ser los mejores. Tenemos aproximadamente unos 3,000, 3,200 médicos que se dedican a la enseñanza. Y estos médicos son seleccionados, pasan por un filtro en el Consejo Técnico para poder ser contratados. Y el filtro, aparte de apegarse a la normatividad institucional, tiene además sus requisitos particulares por asignatura. No es tan fácil, no es cualquier cosa. No todo mundo logra ser profesor de la Facultad de Medicina. Además, la máxima casa de estudios se preocupa por tener la infraestructura adecuada para la formación de sus estudiantes, contando con un centro de enseñanza y certificación de aptitudes médicas para alumnos de pregrado y posgrado, en los que realizan prácticas con simuladores de vanguardia. La Facultad de Medicina se preocupa mucho por tener las aulas acorde. Nuestras aulas están bien equipadas, no son lujosas, pero están muy bien equipadas. Tenemos laboratorios de microbiología, de biología celular, de bioquímica, de fisiología. O sea, tenemos todo para que los alumnos se adentren en la ciencia médica. Siguiendo esta vocación, en las próximas semanas será inaugurada una unidad de microscopía con fines de investigación y docencia para toda su comunidad. Acabamos de lograr que se genere una unidad de microscopía, ¿sí? La unidad de microscopía es para dar servicio a los que realizan investigación y que tiene que ver con microscopios. Pero a la par de esto, ¿sí?, logramos tener 220 nuevos microscopios para la enseñanza con alumnos. La mayoría son para la carrera de medicina, pero unos cuantos también se fueron a la carrera de ciencia forense. El proceso de acreditación constó de un periodo de preparación de 13 meses,
en el que participaron 73 trabajadores, funcionarios, profesores, alumnos y personal administrativo de la Facultad de Medicina, así como 7 evaluadores externos a la universidad. Esta acreditación es importante debido a que se aplicó el rigor en la autoevaluación y auditoría académica externa que le permitió alcanzar el nivel de excelencia. Dicha valoración implica un gran compromiso de la UNAM y de la propia Facultad de Medicina para mantener esta calidad educativa e incluso mejorarla. Siempre nos compromete a ser mejores, ¿sí? No nada más mantenernos, ¿sí? Sino que tenemos que ir mejorando, ¿sí? Por ejemplo, en evaluación, tenemos que asegurar que nuestros procesos de realimentación realmente logren el abolir los problemas, solucionar los puntos que no funcionan bien, o sea, que mejoremos. Sin duda, la máxima casa de estudios mantiene su compromiso de formar los mejores médicos del país, acorde a estándares nacionales e internacionales. Pues enhorabuena por este logro de la Universidad Nacional Autónoma de México. No se vayan porque vamos a tener una interesante entrevista que nos va a dar todos los detalles sobre esto. Gracias por continuar con nosotros en Interfaz. Y bueno, como vieron, antes de irnos a este corte, le presentamos un reportaje sobre la reacreditación, el proceso de reacreditación que realizó la Universidad Nacional Autónoma de México para la licenciatura en médico cirujano. Y bueno, para complementarnos, explicarnos perfectamente de qué se trata este proceso, que bueno, además, pues la UNAM en esta carrera en específico, pues está tratando de alcanzar la excelencia para tener a los mejores profesionales formados en esta máxima casa de estudios. Está con nosotros el doctor Ignacio Villalba Espinosa, de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Bienvenido, doctor, un placer que esté con nosotros. Platíquenos un poco cuál es el proceso de esta reacreditación. Hablábamos antes de entrar al aire de cómo pues una carrera se acredita y luego tiene que entrar a un proceso de reacreditaciones para comprobar pues, que está cumpliendo con todos los máximos estándares de calidad en la enseñanza y en la investigación. A ver, un poquito de historia en los procesos de acreditación de la facultad, precisamente en la licenciatura de médico cirujano. La ANFEM, en 1992, la ANFEM es la Asociación Mexicana para las Facultades y Escuelas de Medicina, inicia preparando el documento para la acreditación de 12 carreras. En ellas, dentro de ellas se encuentra medicina. En 1995 inicia la acreditación en México y la primera es la Universidad Autónoma del Estado de México. En 2002 se constituye el COMAEM, que es el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica, y todos comienzan a ser acreditados por COMAEM. En 2018 se genera el nuevo instrumento con el cual fuimos acreditados. Este instrumento, al igual que los anteriores, maneja diferentes tipos de indicadores indispensables de calidad y ingresa los indicadores Q, que son indicadores de excelencia. Para la licenciatura es la quinta acreditación. La primera fue en 97, siendo director el doctor Cravioto. La segunda, siendo director el doctor Narro, fue en 2003. La tercera y cuarta es cuando estaba el doctor Graue, nuestro actual rector, que fue para 2008 y 2013. En este momento, la acreditación 2018 se genera con el director vigente, que es el doctor Germán Fajardo Dolci. Esta acreditación dura 5 años. Tuvimos una calificación, en mi opinión, muy satisfactoria. Obtuvimos un resultado de 97.42, logrando excelencia en 6 de los 7 apartados. Quisiera decir, ¿qué se necesita para buscar la excelencia, para poder competir por la excelencia? Para poder competir por la excelencia, la universidad tiene que tener una acreditación vigente cuando se realiza la reacreditación. Nuestra acreditación se cumplía hasta el 23 de noviembre. Y nosotros tuvimos el resultado unos días antes, es decir, estábamos vigentes.
teníamos que cumplir arriba del 95% en un apartado muy importante que es plan de estudios. Nuestra licenciatura obtuvo el 98.08%. De los indicadores indispensables teníamos que cumplir arriba del 95%. La licenciatura cumplió con el 100%. Y de los indicadores básicos, la licenciatura tenía que cumplir arriba del 90% y obtuvo el 97.07%. Es decir, con esos parámetros podíamos competir por la excelencia y lo logramos en 6 de ellos. Correcto. En 6 de ellos. Esta excelencia se divide en 3: consolidada, en desarrollo e inicial. 4 de estos apartados lograron excelencia consolidada, 1 de ellos en desarrollo y 1 de ellos inicial. Pues es un proceso largo, importante y por supuesto muy satisfactorio. Ahora, me gustaría que pudiéramos aterrizar este concepto de la excelencia en la práctica. Es decir, estos jóvenes que lograron esta excelencia, ¿de qué son capaces a partir de haber recibido este reconocimiento? La excelencia lo logra los planes de estudio. La excelencia lo logra la forma de transmitir el conocimiento. Un alumno que es egresado de una universidad con este tipo de acreditación puede tener una mejor vinculación interinstitucional. Es decir, en futuro, eso se dice, no va a poder ser aceptado un alumno que no venga de una universidad acreditada. Este alumno tiene la seguridad que los planes de estudio con los cuales está siendo adiestrado, educado, son planes de estudio que tienen ciertos estándares de calidad. Claro. En pocas palabras, la reacreditación o acreditación es para formar cada vez mejores profesionales con mayor calidad. Claro. Esto es el punto fundamental. Claro. Doctor, en esta reacreditación que se alcanzaron esos indicadores de excelencia, ¿significan cambios sustanciales dentro de la facultad o simplemente seguir con las prácticas? Por ejemplo, en las categorías que nos dice que ya están consolidadas, pues me imagino que son prácticas que ya llevan una constancia. Sin embargo, en las que están en desarrollo, ¿significa hacer algunas modificaciones dentro de la enseñanza? Se necesitan hacer algunas mejoras, se necesita cumplir con... Pues lo ideal sería cumplir con el 100% de parámetros, aunque Comaem, por decirlo de alguna forma fácil, cada día nos la pone un poco más difícil, en parámetros que hay que cumplir. Pero un ejemplo clásico es que las evaluaciones, nosotros tengamos parámetros para retroalimentar el plan de estudios. Eso es decirlo en otras palabras, saber cuáles son nuestros puntos débiles para fortalecerlos. Correcto. Ese es un punto clave en la educación. Bueno, pues importantísimo. ¿Dónde se puede revisar más los requisitos para que un estudiante pueda acceder a este tipo de reacreditaciones y todo lo fundamental? O sea, para ver qué solicita Comaem a una universidad, es entrando a la página de la Comaem. Ahí están todos los requisitos que una universidad requiere. Viene el instrumento actual 2018 que tiene parámetros internacionales, lo puede revisar totalmente. Perfecto. Pues doctor, enhorabuena por este excelentísimo resultado para la Facultad de Medicina, para la carrera de Medicina. Sabemos que no necesitan ninguna publicidad, son de las carreras y de las facultades más solicitadas en nuestro país. Sin embargo, sí, pues nos ayuda a avanzar como institución académica dentro de los rankings mundiales e internacionales. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros explicándonos. Gracias. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Interfaz. No se vayan. Y llegamos a nuestra sección de movilidad, donde podemos abrir el diálogo con jóvenes destacados que han tenido la oportunidad de viajar a otros países. Hoy, esta mañana, nos acompaña Brenda Vanessa Ortega Flores. Ella es estudiante de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología del Instituto Politécnico Nacional, el IPN, quien nos hablará
precisamente de su experiencia en Bélgica. Hola, ¿cómo estás? Es un placer saludarte. Igualmente, muchas gracias. Bélgica es un país pues, hermoso, ¿no? ¿Estuviste en Bruselas o en alguno? No, Estuve en Lieja. En Lieja. Bueno, es un país pequeño, finalmente seguramente pudiste recorrer varias partes, ¿no? Sí. Tuve la oportunidad de estar en Lieja. Ajá. Ahí es en donde estaba, digamos, la sede de mi escuela. Pero aún así, bueno, como parte de la experiencia, pues también tuve la oportunidad de viajar un poco en el país. Claro, sin duda alguna. Platícanos, Brenda, ¿cómo lograste acceder a esta oportunidad dentro del Politécnico? ¿Cuál fue todo el proceso desde que empezaste hasta que ya pisaste tierras belgas? Sí, claro, bueno, pues el proceso inicia desde que tú buscas la universidad y empiezas a checar todos los requisitos que esta te demanda, ¿no? En caso de Bélgica, de la universidad a la que yo apliqué, pues me pedían como requisito el francés. Es decir, que yo tuve que tener una preparación desde aproximadamente 3 años antes de meter mis papeles. Además, claro, de cuidar el promedio y de cuidar todos estos aspectos y requisitos que te piden, como las certificaciones, tanto en inglés y en francés, como el promedio que te pide la universidad. Este idioma creo que es una parte esencial, además del promedio, por supuesto, pero el idioma, ¿cuánto tiempo te llevó prepararte para poder hacer este examen y que, por supuesto, entraras a esta evaluación positiva? Sí, bueno, fueron aproximadamente 3 años. Desde que yo entré a la universidad. Yo dije, quiero tomar esta oportunidad, me gustaría mucho aprovechar esta oportunidad que te da el Politécnico para abrir estos horizontes y poder pues tener la oportunidad de estudiar en una universidad, digamos, que me pudiera aportar en la parte profesional, en la parte personal y pues sobre todo la experiencia, ¿no? ¿El inglés lo tomaste rapidísimo en el Poli y en otras academias privadas o solamente en el Poli? El inglés lo tomé aparte, digamos que ese ya tenía yo la formación desde antes incluso. Lo que sí me tuve que aplicar yo en el Politécnico fue con el francés. El Politécnico. Sí. Platícanos un poco de tu experiencia académica y profesional. Cuéntanos de tu escuela, por qué escogiste esa escuela y cómo fue pues enfrentarte a esos planes de estudio, esas materias que tanto deseabas ya en la vida real. ¿Cómo lo superaste? Sí, claro. Bueno, repito, yo estudio ingeniería ambiental. Yo elegí precisamente esta escuela porque, bueno, realmente la correspondencia con mi plan de estudios es ingeniería agrónoma, por así decirlo. Es decir, yo no cursé como tal ingeniería ambiental. Sin embargo, es una escuela que es especializada en temas ambientales, en temas de medio ambiente, bosque y naturaleza. Entonces, a mí lo que más me interesaba de esta escuela era precisamente el enfoque que le da desde el punto de vista de la cultura europea. Cómo es que los europeos abordan las temáticas ambientales, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista social, ¿no? Sobre todo para abrir este panorama, toda esta visión que la verdad me ha aportado mucho. En el momento de presentar mis materias, pues sí fue un reto hasta cierto punto, pero que al final del día, bueno, si tienes los conocimientos, si tienes las bases que realmente mi institución me ha aportado, pues tuve estos buenos resultados, ¿no? Además de que se me abrieron muchas puertas, una visión que pude yo adquirir estando allá y, bueno, venir a aportar esos conocimientos que pude yo adquirir aquí en México. Claro, sin duda alguna esa es parte esencial de estas experiencias académicas, ¿no? Poder complementar a partir de otras universidades esas riquezas, esas formas de ver las cosas distintas. Ahora, ¿cómo cambió tu visión académicamente haber regresado a México, al Politécnico Nacional, y dijiste ahora con esta nueva experiencia, ¿cómo replanteas tu camino, tu futuro hacia lo que es pues, tu logro y tu objetivo final respecto a la academia se refiere? Sí, claro, bueno, como les comento, esto abrió para mí muchísimas puertas. Y sobre todo, bueno, principalmente junto con algunos otros compañeros con los que comparto esta visión, que también han tenido la oportunidad de viajar al extranjero y tienen esta visión, ¿no? de poder aportar en México lo mejor que se pueda. Estamos en proceso de iniciar con una iniciativa de emprendimiento, justamente para abrir la parte de la difusión de la ciencia, la tecnología y sobre todo el medio ambiente, que está enfocado sobre todo a los jóvenes.
Entonces, lo que nosotros estamos planteando es una iniciativa justamente que se llama AtoMX, en la cual nosotros vamos a aportar lo que nosotros podamos en cuanto a la preparación y el involucramiento de los jóvenes, de los niños y jóvenes, a lo que es el modelo STEM, que quiere decir ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Sí, claro. Entonces, eso es lo que hasta ahorita es lo que me ha aportado, es lo nuevo que podría yo decir que se está abriendo en mi vida y que pues espero todo esto se siga funcionando. Claro, sin duda alguna. Brenda, siempre nos gusta que los estudiantes como tú que han tenido esta oportunidad le den un consejo a todos aquellos a los que todavía pues les ha costado trabajo tomar esta decisión o no han tomado las decisiones adecuadas, etcétera. Sí, bueno, desde mi punto de vista yo podría decir que sí es tal vez un proceso largo, es un proceso hasta cierto punto complicado, por así decirlo, cumplir con los requisitos para acceder a este tipo de oportunidades. Sin embargo, es algo completamente gratificante, son esfuerzos que valen por completo la pena y que si tienen este deseo no lo olviden. Es decir, desde que entran a su preparación, incluso desde la vocacional o desde que entran a la universidad, del tiempo perfecto para poder tener todo en orden y poder acceder a estos programas que en verdad enriquecen tu vida desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista personal también, porque conoces tanto otros lugares como otras personas, otras formas de pensar, ¿no? Si nos tuvieras que decir rapidísimo cuál fue el reto más difícil de haber hecho, pero sobre todo en la parte vivencial, el idioma, el clima, la comida, extrañar a tus papás, ¿cuál fue? Pues yo podría decir que fue el aprender a valerme por mí misma, a valerme por mí misma. Y también ser independiente, ¿no? Claro. O sea, tener la capacidad de poder viajar y de viajar de tomar tus propias decisiones, y tomar mis propias decisiones, completamente justamente. Independiente. Bueno, pues muy interesante, eso es muy rico también saber aprender a tomar decisiones, que no es nada fácil, pero bueno, ahí este tipo de experiencias te ayudan. Muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario. Y bueno, pues todo el éxito, ya nos contarás de este proyecto que traes en manos, muy importante, muy interesante, que tiene que ver con el cambio climático y con la ecología. Gracias. Vamos a hacer una brevísima pausa, regresamos con más temas. Esto es Interfaz. Bueno, para seguir con el tema de la tecnología y su aplicación, por supuesto de las patentes, el Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México presentó una guía precisamente para la redacción y registro de patentes. Y para profundizar sobre este tema, tenemos un enlace, le agradecemos mucho que nos tome pues este Skype al maestro Mario Trejo, secretario técnico de Gestión y Transferencia de Tecnología del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Muy buenos días, maestro, muchísimas gracias por tomarnos este enlace. ¿Cómo amanecen por allá en la máxima casa de estudios? Muy buenos días. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Pues aquí estamos con un poquito de frío, pero listos para la entrevista. Gracias. Platíquenos un poco sobre esta muy relevante publicación que pues intenta precisamente pues desde el ámbito de la biotecnología pues hacer una guía de cómo podemos generar estas tan necesarias patentes para la innovación y el desarrollo de la tecnología en nuestro país. Claro que sí. Pues mira, un poco la idea fue plantearnos las preguntas que la gente podría tener al respecto, las inquietudes, y irlas contestando cada una de manera breve y de manera, pues, tratar de hacerlo no tan técnico y un poco más ameno, no tan para abogados, sino más para público general, ¿no? ¿Y cuáles fueron las preguntas principales o las inquietudes principales que tienen los jóvenes? Quizá cuánto tiempo se lleva, si hay que hacer algún tipo de pago, en fin, ¿cuáles son estas inquietudes que usted detectó que son prioritarias? Pues mira, quizá una de ellas es el por qué hacerlo, ¿no? Claro. Esta es una muy importante porque desde mi punto de vista es la manera de contribuir a ir empujando la rueda para que la economía avance, ¿no? La economía del país, y tengamos una economía basada en lo posible en tecnología y no en comercialización, ¿verdad? Claro.
Otra pregunta importante que se plantean es, por ejemplo, en el caso de esta casa de estudios, ¿por qué la universidad, si es una institución pública, por qué debe hacerlo, no? Está también relacionada y es porque la universidad pues obviamente tiene un compromiso con la sociedad, más allá de formar a los que van a trabajar en las empresas y a crear eventualmente riqueza, pues también contribuir en la creación de riqueza a través de esta forma, ¿no? Poder vincular después esta tecnología con el sector productivo y se puedan generar empleos de calidad, etcétera, ¿no? Claro. Maestro, a mí me gustaría preguntarle, porque es muy relevante que lo hagan desde el ámbito de la biotecnología, pues es considerada pues la tecnología que podría hacer cambiar a la humanidad de paradigma, ¿no? La biotecnología. ¿Por qué hacerlo precisamente desde este ámbito en particular? Ok, bueno, esto tiene una razón muy sencilla y es, bueno, porque yo trabajo en el Instituto de Biotecnología, donde mi formación está relacionada con la biotecnología y mi experiencia también pues está relacionada con la biotecnología. Sin embargo, muchas de estas preguntas que traté de contestar en esta guía aplican para cualquier ramo de la tecnología, ¿no? Pero ciertamente la biotecnología sí es una de las tecnologías que están llamadas a impulsar el desarrollo económico. ¿Cómo podría calificar comparar a nivel mundial la dinámica de patentes de México, de los mexicanos, pues comparados con otros? Supongo que hay importantes mediciones que nos dan una radiografía de cómo estamos y por qué es importante precisamente que se organicen y se desarrollen este tipo de guías para seguir fomentando las patentes. Claro que sí. Mira, yo lo que he visto, lo que he notado es que en México tristemente no hay una cultura acerca de la propiedad intelectual ni en la sociedad, ni siquiera en la comunidad académica y mucho menos tampoco en la industria, tristemente. Por ejemplo, en Estados Unidos tú ves, hay una organización que, digamos, incluye a las 500 instituciones o empresas que más patentes tienen. Ellos, las 10 primeras nada más, tienen más de 30,000 patentes otorgadas en 2015, ¿no? Es un promedio de 3,000 patentes otorgadas por cada empresa. Y entre esas 500 solamente hay 11 instituciones académicas. En México, si tú revisas los anales del INPI, tú te vas a encontrar que las principales entidades que patentan en México somos la academia, con del orden de 10 patentes, a lo mejor 15 patentes en un año. Entonces esto te habla de un gran diferencial y en mucho esto pues ha sido por la cuestión primero que hubo de un proteccionismo muy cerrado y después una liberación que más bien lo que trajo fue la inversión extranjera a México, pero con sus propias tecnologías. Claro. Y en México no se estimuló la creación de invenciones. Maestro, pues viene la pregunta más relevante de todas, que es ¿cómo se puede acceder a esta guía para la redacción y registro de patentes y ponerse en contacto pues con usted o con quien sea necesario para poder profundizar en el tema? Claro que sí. Mira, la guía se puede obtener en la página del Instituto de Biotecnología, que es www.ibt.unam.mx. Ahí se encuentra el enlace directo para descargar la guía, que se puede descargar en una versión a color digital con anexos completos o en una versión blanco y negro para impresión, que tiene los anexos, digamos, condensados. Muy bien. Y el contacto con un servidor es al correo electrónico que se metrejo@ibt.unam.mx. Que supongo que ese contacto que nos ofrece de forma muy solidaria es para responder también preguntas más precisas que puedan irse desarrollando a cualquier joven, ¿no? Es correcto, con todo gusto. Pues le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros, maestro Mario Trejo, secretario técnico de Gestión y Transferencia de Tecnología del Instituto de Biotecnología de la UNAM, y hablarnos precisamente de esta guía para la redacción y registro de patentes que tanta utilidad pues seguramente les arrojará a los jóvenes innovadores, pero que necesitan precisamente estos pasos para poder desarrollar de forma adecuada sus innovaciones. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo a usted y por supuesto
a toda la comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, buen día. Gracias, muy buenos días. Vamos a hacer una breve pausa, pero no se vayan porque vamos a seguir hablando de innovación con un proyecto muy interesante, no se lo pierdan. En 1855, el general Juan Álvarez deja la presidencia interina de la República al general Ignacio Comonfort. Y esta mañana nos acompaña en el estudio una joven muy talentosa y precisamente está en este proceso de redefinir sus estrategias a partir de innovaciones para ver lo importante de las patentes y cómo redireccionar un producto. Ella es Vianey Flores Pérez, pasante de la carrera de Ingeniería en Alimentos de la UNAM, quien desarrolló una barra nutritiva con mejores propiedades nutricionales y hoy nos va a hablar precisamente sobre los beneficios de este producto y el proceso de creación. Pues muchas gracias por acompañarnos, es un placer que estés por aquí. Gracias. Y pues qué tan fácil fue desarrollar esta idea, cómo surgió y en qué etapa vas del proceso para precisamente lo que hemos hablado durante el desarrollo de este programa, pues la importancia de que se logre concretar los procesos de creación, pues ya para poderlo comercializar. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Este proyecto se desarrolló en el último semestre de la carrera de Ingeniería en Alimentos, en el Laboratorio de Bioquímica y Fisiología de Granos. En este laboratorio se desarrollan productos con un alto impacto en los consumidores, alto impacto en la salud. Teniendo esta idea, a mí me interesó producir o realizar un producto que fuera fácil de consumir y que cumpliera con todas estas tendencias de que las personas se quieren cuidar, de buscar un alimento más nutritivo. Yo inicié el proyecto en mayo aproximadamente de este año y estuve en investigación hasta noviembre y hasta la fecha sigo en investigación. Y pues bueno, no es fácil porque se requieren muchas pruebas, muchas evaluaciones sensoriales, muchísimas justificaciones científicas que avalen que este producto sí es más nutritivo que uno comercial o que los productos que ya existen. Claro. ¿Cuál es, Ingrid, lo que se tiene que tomar en cuenta para generar un tipo de desarrollo como este, ¿no? Tú estabas desarrollando, o desarrollaste más bien una barra que dé mayor alimentación y bueno, México tiene problemas muy específicos en cuanto a la alimentación, por un lado la obesidad, por otro lado la desnutrición de algunas poblaciones alejadas y aisladas y con menor nivel de desarrollo. ¿Cuáles fueron los puntos que tú tuviste que tomar en consideración para generar un producto innovador y que sea útil para la sociedad mexicana? Bueno, una de las problemáticas más grandes y uno de los puntos más grandes de afrontar fue que toda la sociedad ya está acostumbrada a productos muy especiados, muy azucarados y pues que no son muy nutritivos. Entonces ese era un punto clave que le gustara a la sociedad. Le hice una prueba sensorial con compañeros de la universidad y otras personas cercanas. Y ese era un punto clave, ¿no? Que les gustara, que no fuera un producto que no fueran a consumir, por ser nutritivo, no lo fueran a consumir, y buscar esas características físicas y sensoriales en este producto, ¿no? Otro de los puntos era hacer este producto económico, porque es algo de lo que busca la gente, consumir productos naturales y que nos nutran, pero también a la vez económicos, ¿no? Entonces, pues esos dos fueron dos puntos claves para desarrollar esta barra. Claro, ahora estás entrando en un proceso muy interesante. Durante el programa hemos hablado sobre la importancia de las patentes y creo que muchas veces tener la idea del producto que quieres desarrollar, empezarlo a hacer pruebas, ¿no? Ya vimos que vas muy avanzada, pero falta otro tramo, ¿no? Porque supongo que además quieres cumplir esto, es las patentes. ¿Cómo está siendo tu experiencia para patentar esta barra nutricional? Sí, bueno, ahora que ya tengo toda la justificación científica, se puede decir, para decir que ya esta barra es más nutritiva, estoy buscando realizar la patente, pero como lo mencionaban en el programa, he escuchado, pues sí se requiere muchísimo tiempo, también muchísimos solicitudes y formatos que no son difíciles, pero sí son un poco tardados y
y pues debes de ser muy cuidadoso y muy minucioso para poder cumplirlos, ¿no? Pero sin embargo estoy en esa área, en esa posición, Sí, claro. de investigar bien qué se requiere, qué voy a necesitar a futuro para patentarla. Claro. ¿Por qué crees que es importante que pues los chicos que logran pues tener ideas muy concretas y desarrollarlas a lo largo de su carrera, pues alcancen a completar todos estos procesos, desde por supuesto hacer todas las pruebas para las justificaciones científicas, pero también pues concretarlo ya en un producto que pueda ser comercializable y que pueda pues expandir mercados incluso de forma internacional? Yo creo que es muy importante porque sí tiene un impacto en la salud de las personas. Es un producto que te está brindando muchísimos nutrientes y además de esto es un alimento funcional. Entonces es muy, muy importante para que las personas lo puedan consumir y las personas se puedan beneficiar de ese producto. Esa es una parte de la sociedad, ¿no? Y por otro lado, es importante concluirlo para que no te roben tu idea, ¿no? Para que tú tengas esa idea ya patentada, sea tuya y puedas seguir explotándola y dándola a conocer por todos lados, defendiéndola que es tuya. Claro. Ahora bien, el proceso de utilizar dos semillas de origen mexicano, que es la chía y el amaranto, ¿cómo llegaste a esa conclusión dentro de tus estudios para definir esto puede ser la fórmula adecuada? Bueno, ya había leído bastante y hemos escuchado muchísimo que la chía tiene muchísimos beneficios. Lo cual es cierto. Sí, sí, es cierto. Y también el amaranto. Entonces, ya teniendo todo esto en el laboratorio que les digo de granos, se utilizan todos estos granos, que son granos no convencionales y que se han dejado atrás. Normalmente ya no se ocupan mucho en la industria. Los vemos en famosas recetas como aguas y todo esto, pero en la industria no se ocupan mucho. Entonces, pues quisiera darle pues un auge o un crecimiento a estas dos semillas que son, como lo mencionas, de origen mexicano y así fomentar pues su distribución, su consumo, su aprovechamiento. ¿La chía dónde se da? En Puebla. La que yo utilicé se da en Puebla. ¿Y cómo es su proceso? Platícanos un poco más de la chía. Bueno, es una planta y que al secarse puedes obtener las semillas. Entonces estas semillas, después de que las tienes, cuando se hidratan aumenta más de 3 veces su tamaño. Y bueno, esta semilla es muy, muy benéfica porque es la semilla con más ácido omega 3 y omega 6. ¿Es abundante en nuestro país, en el territorio nacional o está focalizado en algunos lugares? ¿Cuál debe ser su clima donde se dé esta Sí, bueno, semilla? no es una semilla que requiera muchísimos cuidados, pero sin embargo sí está focalizado su producción, por ejemplo en Puebla, es un gran productor de esta semilla. Correcto. ¿Cómo pueden seguirte, Ingrid? ¿Cómo pueden seguir tu proyecto? Irse informando de cómo vas en este proceso y pues hasta que finalmente se logre concretar la patente. Bueno, afortunadamente la FES en la que estudio tiene una página de Facebook, es la FES, así como se escucha, FESC. Está en Facebook y ahí ellos han seguido todo el proceso, me han apoyado bastante, han impulsado muchísimo este proyecto. Lo difunden, me ayudan, me apoyan y ahí estamos llevando todo el seguimiento. Correcto. Pues muchísimas gracias, Ingrid Vianey Flores Pérez. Gracias. Pasante de la carrera de Ingeniería en Alimentos de la UNAM, que creó esta barrita nutritiva que tiene amaranto, que tiene chía y que pues aporta una cantidad de nutrientes muy superior a las de las barritas y de los alimentos nutricionales que están ahorita en el mercado. Te deseamos todo el éxito con este Muchas proyecto. gracias. Gracias, Vianey. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más en Interfaz. No se vayan. Y bueno, en Monterrey, Nuevo León, ayer lo decíamos, se lleva a cabo el 5º Congreso Internacional de Innovación Educativa. Vamos a ver los detalles en el trabajo que nos preparó nuestros compañeros de la Agencia Informativa de Educación de México. Experiencias y resultados en torno a las nuevas tendencias educativas y tecnológicas es uno de los objetivos del 5º Congreso Internacional de Innovación Educativa que se lleva a cabo en Monterrey, Nuevo León. Con la participación de expertos como Carl E. Wyman, Premio Nobel de Física 2001, Sean Gallagher, director del Centro para el Futuro de la Educación Superior de la Universidad Northeastern, Marina Gorbis, directora del Instituto del Futuro de Silicon Valley, así como Rose Locking, profesora del Instituto de Educación de University College London. Wyman, referencia en la transformación de la enseñanza de la ciencia, asegura que la toma de decisiones es uno de los aspectos fundamentales que se derivan del proceso educativo.
Está bien, si tú quieres que los estudiantes memoricen datos, pero si quieres que los estudiantes tomen decisiones, que es, de hecho, el aspecto importante de la educación, entonces, lo que hemos encontrado es que en realidad necesitas tener a los estudiantes pensando activamente, y es el proceso de pensar lo que ejercita el cerebro. Este cambia de formas muy definidas con el acto de pensar, lo cual hemos visto de manera muy clara. Por su parte, Marina Gurvis, quien se licenció en Psicología y Políticas Públicas por la Universidad de Berkeley y dirige el Instituto del Futuro, organización vinculada a Silicon Valley, analiza las demandas actuales del mercado laboral y la consecuente transformación de los empleos, muchos de los cuales no existían hace algunos años. En la naturaleza de trabajo de empleos, y tiene que ver no solo con tecnología, también contextos sociales y los sistemas que ya hemos comenzado en los 70s, cuando todos se comenzaron a conectar y vimos outsourcing digital. Luego agregamos tecnologías móviles y sensores que nos dan mayor información y así es como llegamos a las nuevas plataformas. Otra de las vertientes que se analizan en este Congreso de Innovación es el papel que juega la inteligencia artificial. En este punto, la profesora del Instituto de Educación University College London, Rose Locking, señala: Hay cosas increíbles sucediendo en la inteligencia artificial. ¿Pero qué quiere decir esto para la educación? Pues representa mucho. Quiere decir que por primera vez en la historia del ser humano, la combinación de tecnología e inteligencia nos permiten quizás educar a cada ser humano en el mundo, y eso es un prospecto muy emocionante. El Congreso Internacional de Innovación Educativa tiene una oferta de 600 actividades que congregan a más de 3.500 participantes de diversos países. Bueno, y en temas culturales se presentó la ópera de cámara. El Teléfono, una puesta en escena que puso a prueba la habilidad de los estudiantes para construir y diseñar los aspectos creativos de una producción teatral. Las artes escénicas y la producción constituyen una actividad que ha ido en constante ascenso, con el objetivo de impulsar la profesionalización de estos ejercicios culturales. La Universidad del Claustro de Sor Juana presentó la ópera de cámara El Teléfono, la cual trata de un joven hombre que antes de partir de viaje intenta pedirle matrimonio a su novia, pero cada una de sus oportunidades se ve interrumpida por una llamada telefónica. Estudiantes de quinto semestre de la licenciatura en producción de espectáculos asumieron el reto de darle vida a la obra del compositor italoamericano Giancarlo Menotti. Aproximadamente 40 alumnos, bajo la dirección escénica de Roberto Ruiz Guadalajara, tuvieron como objetivo aprender a construir y diseñar los aspectos creativos de una puesta en escena. Bueno, también valdría la pena retomar esto que les mencionaba acerca de la profesionalización, que por una parte tiene que ver con lo que el propio plan de estudios plantea, que es un plan de estudios multidisciplinario. Los estudiantes se forman en muchos campos distintos. Está, por supuesto, el eje central, que es el de las materias de producción, que va desde lo que significa la producción, una materia introductoria, hasta taller de preproducción, producción, postproducción y algunas cuestiones específicas como giras y festivales, espectáculos masivos, espectáculos al aire libre, entre algunas otras. Además de ese ámbito de producción está toda la parte artística, que en la carrera está expresada en las materias tanto teóricas, desde donde entienden cómo se construyen los diferentes lenguajes de las artes escénicas, el teatro, la danza, la ópera, las artes multidisciplinarias, entre otras. Y por supuesto, pues los elementos técnicos vinculados a la escena, como la iluminación, el vestuario, el maquillaje, el sonido, en fin, y algunos otros elementos. Entonces se propuso esta pequeña ópera para que los chicos de producción de espectáculos pusieran a prueba todo aquello a lo que se van a enfrentar en la realidad, solución de una enorme cantidad de problemas. Pero lo que nos interesaba, o cuando menos desde el punto de vista de la materia que yo les imparto, es que ellos se enfrentaran a todo lo que tiene que ver con aspectos creativos. En escena participaron los egresados de la Escuela Superior de Música, la soprano Atsiri Rivera y el pianista Yair Espíndola. Además, contaron con la presencia del cantante Omar Lara,
graduado de la Escuela Nacional de Música. Con apoyo de la oferta académica de la universidad, la primera generación de la licenciatura en producción de espectáculos trabaja en la formación del público joven para que encuentren en la ópera una forma de expresión contemporánea. Como estudiante creo que es importante, sobre todo siendo parte de la carrera, tenemos contacto con muchos productores, tanto maestros o no, que están en el ámbito actualmente, y vemos que todo lo que se nos da aquí es necesario allá afuera. Entonces creo que si bien todo siempre se ha hecho sobre la práctica en este ámbito, pues ahora es mucho mejor estar preparado y tener herramientas un poco más fuertes para salir y poder crear no solo desde lo técnico o lo ejecutivo, pero también desde lo creativo y lo teórico. Pues ahí está esta puesta en escena, el teléfono, y bueno, se ve muy interesante, ojalá y la puedan ver, sobre todo que estamos ya entrando en un periodo vacacional donde surgen muchas alternativas, muchas propuestas en materia de arte. Una de las inercias de este nuevo gobierno, que entró en funciones el pasado 1 de diciembre, pues es justamente eso, fomentar de forma importante lo que es la cultura y el arte, y por supuesto recintos, por fortuna, sobran en nuestro país. Así es, una excelente oportunidad además para que más jóvenes mexicanos se profesionalicen en el tema de las industrias creativas, de las industrias del arte y sigamos impulsando el desarrollo de nuestro país en Así es, estos sin duda alguna. aspectos. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Interfaz. Y el sueño del escritor Ignacio Padilla se cristalizó con la publicación del libro Micropedia, un texto que ha sido calificado como la obra maestra del autor fallecido hace poco más de 2 años. Micropedia es un proyecto que contiene 4 libros de relatos reunidos en un solo paquete, donde el mexicano Ignacio Padilla expuso sus mejores aptitudes como cuentista. Él siempre se sintió más a gusto en el cuento. De hecho, alguien de la academia lo calificó una vez de físico cuéntico y le gustó esa denominación. Extraordinario cuentista con un estilo muy suyo, muy barroco, con un virtuosismo no solamente en el tratamiento del lenguaje, sino de los temas que siempre tienen que ver con lo fantástico. Él pensaba, como todos los que escriben dentro del género fantástico, que esta es la vía para poder hablar de lo imposible, de las realidades que son antitéticas o que no pueden ocurrir de forma simultánea, sino sucesiva. Entre más extrañas y extravagantes eran las formas de hablar de lo real, más atraían el estilo del escritor. En palabras de Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural de la UNAM, esta micropedia es la obra maestra de Nacho Padilla y una de las obras cuentísticas más ambiciosas que se hayan publicado en nuestros tiempos. Sus criaturas siempre tienen que ver con lo monstruoso, con el monstruo, porque el monstruo es ese otro que nos habita y que se permite todos los sueños oscuros, no solamente los sueños que tienen que ver con el mal, sino los sueños que van en contra del logos, de la razón. Padilla fue un escritor que en un lapso corto de vida logró una compilación tan importante que fue escrita en alrededor de 20 años, siempre con la idea de que fuera publicada de forma particular, pues está relacionada. Nos deja un legado muy interesante, que es esta micropedia, que es el conjunto de todos sus cuentos, para seguir aprendiendo de él. El escritor Ignacio Padilla escribió Las Antípodas y el Siglo, Los Reflejos y la Escarcha, El Androide y las Quimeras, Lo Volátil y las Fauces, cuentos que quería compilar en edición especial y los cuales se presentaron en la Casa Universitaria del Libro UNAM. Nacho Padilla fue fundamental para la UNAM, no solamente para su universidad, que es la Ibero. Participó en todas las ferias del libro y La Rosa, está en un material de lectura compilado, en varias actividades que tenía que ver con talleristas, con simposia, porque era una persona muy activa, no solamente al escribir, sino también para compartirse físicamente, digamos, para estar de cuerpo presente, hablando con los lectores,
prácticamente del tema que le pusieras. La presentación la realizaron Jorge Volpi, Rosa Beltrán, Socorro Venegas y Ana García Bergua, quienes hablaron cómo conocieron al físico cuántico, cómo se autodefinía, además de reconocer todas las características de su estilo. Y bueno, hace unos minutos, en su conferencia matutina con medios de comunicación, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que mañana se presentará la iniciativa para cancelar la reforma educativa. Dijo que el nuevo acuerdo educativo en el que se trabaja garantizará la educación gratuita y de calidad para todos los mexicanos. Mañana quiero presentarles la iniciativa que vamos a enviar al Congreso para cancelar la mal llamada reforma educativa y proponerles los cambios al artículo 3º constitucional. Entonces, mañana vamos a dar toda la información acerca del nuevo programa educativo para México, que contempla dos cosas. Primero, que nadie se quede sin el derecho a estudiar, que se garantice el derecho a todos los mexicanos al estudio. Y segundo, que la educación que se imparta sea educación de calidad. Bueno, por último, dijo a los periodistas que en su conferencia de mañana, ahí en la conferencia con medios, firmará la iniciativa frente a ellos para después enviarla al Congreso, que todavía están analizando por medio de cuál de las cámaras, si sea la de senadores o la de diputados, es que entrará esta iniciativa. Mañana voy aquí a firmarla frente a ustedes y se envía mañana mismo. Vamos a estar, por supuesto, muy al pendientes para traerles toda esta información que se va a empezar a difundir también en todos los medios a partir de mañana con esta nuestro nuevo proyecto educativo. Pues gracias por acompañarnos, se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias a Griselda Yebra por habernos acompañado en La Lengua de Señas. Así es, Omar. Recuerden que pueden seguir todos nuestros contenidos a través de las redes sociales. Nos encuentran como AIEDMX, que son las siglas de la Agencia Informativa de Educación de México. Pónganse en contacto con nosotros y nos vemos mañana aquí mismo.